Buenas tardes, mis compañeros. El día de hoy les vamos a presentar su trabajo final del curso de Plan Lector. Vamos a comenzar por el primer cuento que hemos escogido, que es Cartas de un amor traicionado. Su autor es Isabel Allende. Vamos a comenzar por la lectura de un fragmento del relato. Analía Torres esperó en el patio que la campana de las 5 anunciara el fin de la última clase de la tarde y el tropel de los niños saliera al recreo. Entre ellos venía su hijo en alegre carrera, y al verla se detuvo en seco, porque era el primero en que su madre aparecía en el colegio. Muéstrame tu aula, quiero conocer a tu maestro, dijo ella. En la puerta, Anaría le indicó al muchacho que se fuera, porque ese era un asunto privado y entró sola. Era una sala grande y de techos altos, con mapas y dibujos de biología en las paredes. Había el mismo olor a encierro y a sudor de niños que habían marcado su propia infancia, pero en esta oportunidad no les molestó. Por el contrario, los pidió con gusto. Los pupitres se veían desordenados por el día de uso. Había algunos papeles en el suelo y tinteros abiertos. Se alcanzó a ver una columna de números en la pizarra. Al fondo, en un escritorio sobre una plataforma, se encontraba el maestro. El hombre levantó la cara sorprendida y no se puso de pie, porque sus muletas estaban en un rincón, demasiado lejos para alcanzarla sin arrastrar la silla. Andalía cruzó el pasillo entre dos hileras de pupitres y se detuvo frente a él. Soy la madre de Torres, dijo porque no se le ocurrió algo mejor. Buenas tardes, señora. Aprovecho para agradecerle los dulces y las frutas que nos ha enviado. Dejemos eso. No vine para cortesías. Vine a pedirle cuentas, dijo Analía, colocando la caja de sombrero sobre la mesa. ¿Qué es esto? Ella abrió la caja y sacó las cartas de amor que había guardado todo este tiempo. Por un largo instante, él paseó la vista sobre aquellos resortes. Usted me debe 11 años de mi vida, dijo Analía. ¿Cómo supo que yo les escribí? Balbuceó él cuando logró sacar la voz que se le había atacado en alguna parte. El mismo día de mi matrimonio, descubrí que mi marido no podía haberlas escrito. Y mirando no me cabe ni la menor duda, porque yo a usted no he visto en sueños desde que tengo 16 años. ¿Por qué lo hizo? Luis Torres era mi amigo, y cuando me pidió que le escribiera una carta para su prima, no me pareció que hubiera nada de malo. Así fue con la segunda y la tercera. Después, cuando usted me contestó, ya no pude retroceder. Esos 2 años fueron los mejores de mi vida, los únicos en que he esperado algo. Esperaba el correo. Ajá. ¿Puede perdonarme? De usted depende, dijo Andrea pasándole las muletas. El maestro se colocó la chaqueta y se levantó. Los dos salieron al bullicio del patio, donde todavía no se había puesto el sol. Este relato trata de una niña llamada Analia Torres que quedó huérfana. Su madre falleció por una fiebre intensa y su padre falleció de un tiro en la cabeza que él mismo se dio. La tierra de los padres quedó en manos de su tío, que la manda a un convenio de monjas a la capital hasta que se haga mayor de edad. Pasaron los años y Analia crece y su tío lo viene a visitar, pero no le hace caso. Luego le empezó a llegar cartas de amor de su primo, que en un principio pensó que iba a ser igual de feo que su tío, pero luego se conocieron en persona y no era tan feo como pensaba, lo cual le dio gusto. Se casaron y tuvieron un hijo, pero Analia no estaba feliz con su matrimonio, por lo cual hubieron muchas discusiones entre su esposo y ella, hasta que decidió mandar a su hijo a la escuela, y después de una semana que su hijo estaba internado en la escuela local, le trajo muy buenas calificaciones, y después de mucho tiempo volvió a sonreír. Después de un tiempo, su esposo se había tomado y estaba ebrio. Decidió montarse un caballo, que luego le pisó los testículos y estuvo internado en el hospital, pero no sobrevivió, y murió. Analia estaba triste por la pérdida de su esposo, pero también estaba alegre porque ya no tenía que rezar porque se muriera su esposo. Después de un tiempo, fue a recoger por primera vez a su hijo del colegio y habló con el profesor sobre las cartas que recibió cuando estaba en el convenio. Se dio cuenta de que no era su esposo porque la letra era distinta, y luego recordó la letra cuando recibió las calificaciones de su hijo. El profesor le explica que su esposo era su amigo y le hacía un favor. Luego le pide perdón, y Analia le responde que dependía de él, y termina la historia con los dos saliendo del patio. Un comentario que tengo sobre esta obra es que me gustó bastante el libro, por el drama total que deja en la que Nelly descubre quién era el verdadero hombre que le escribía las cartas de amor cuando vivía en el convenio de monjas. Continuamos con el segundo libro, Es que somos muy pobres, del autor Juan Rulfo. También comenzamos con un fragmento del relato. Itacha llora al sentir que su vaca no volverá porque se la ha matado al río. Está aquí, a mi lado, con su vestido color de rosa, mirando el río desde la barranca y sin dejar de llorar. Por su cara corren chorretes de agua, sucia como si el río se hubiera metido dentro de ella. Yo la abrazo tratando de consolarla, pero ella no entiende. Llora con más ganas. En su boca sale un ruido semejante al que se arrastra por las orillas del río, que la hace temblar y sacudirse todita. Y mientras la creciente sigue subiendo, el sabor a podrido que viene de allá salpica la cara mojada de Tacho
y los dos pechitos de ella se mueven de arriba abajo sin parar, como si de repente comenzara a agancharse para empezar a trabajar por supervisión. Este cuento comienza con que la semana pasada falleció la tía Jacinta, y después de una semana empezó a llover, lo que hizo que el padre se enoje porque la cosecha se estaba soleando. También luego nos cuentan sobre qué pasó con sus dos hermanas que no viven con ellos, que habían hombres que les enseñaron cosas malas y les llevaban a altas horas de la noche, y dicen que cuando menos se lo esperaban, se estaban revolcando en el corral, por ello. Su papá les echó de la casa al día siguiente. Se dan cuenta que la vaca de su hermana Tacha, que se le iban a dar por su santo, se fueron a buscarlo río abajo y le preguntaron con un señor que estaba barriendo, y él les respondió que la vio, pero luego se volteó boca abajo, y no la volvió a ver. Pero también se dieron cuenta que el becerro de la vaca tampoco estaba, entonces deducen que se fue tras su madre, y que también se la habrá llevado al río. También nos cuenta que el papá piensa que su hija menor no termine como sus hermanas. Es que tenga un buen marido que no la dejaría por la vaca, y Taisha estaba llorando porque se murió su vaquita. Y su hermano la abraza e intenta consolarla, pero no entiende y termina con que los dos pechitos de su hermana se empezaran a mover sin parar, como si de repente comenzaran a hincharse para comenzar a trabajar por su perdición. Ese libro me gustó por el conflicto que causa la pérdida de la vaca que iba a salvar a su hermana de su perdición, que sufrieron sus otras hermanas. Eso sería todo. Muchas gracias. ¿Sí, no?